Hoy desde aquí, desde Venezuela, específicamente en el estado de Aragua, un saludo cordial y valga nuestra palabra de solidaridad con el pueblo de Israel, que en este momento está en una situación difícil. El día 7 de octubre fue bombardeado el día de reposo, que es para los judíos, para la mayoría de ellos. Este conflicto que se ha generado ha traído un estira y encoge, unos a favor de uno y otros a favor de otro. Incluso el pueblo del Señor no escapa a esta realidad. Y cuando le preguntan al pueblo del Señor, a la iglesia, al pueblo protestante, al pueblo que redimió con su sangre preciosa y que ha aceptado a Jesús como el Salvador, muchos de ellos a veces no saben ni qué decir ni qué manifestar, qué posición tomar, y entonces algunos prefieren, mantenerse de forma silenciosa. Y esto obedece porque muchos enseñan abiertamente que ya Dios rechazó a Israel, y no es así, que ya Dios se olvidó de Israel. En el capítulo 11, el apóstol Pablo, usando autoridad apostólica, lo explica claramente. En el capítulo 11 dice, ¿es que acaso ya Dios rechazó a su pueblo? Dios descartó a Israel, y él mismo responde, dice, en ninguna manera, yo mismo soy descendencia de Abraham y soy de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. Y explica, ¿acaso no habéis oído, no habéis leído cuando el mismo cuando el mismo profeta Elías habla con Dios y le dice, solamente he quedado yo y me buscan para matarme? Dios le dice, no te preocupes, que todavía queda un remanente de 7,000 en Israel que no han doblado su rodilla delante de Baal. Hace poco escuchaba una declaración de un funcionario en América Latina que decía que no, que Israel no es el pueblo del Señor. Es posible que entre los hebreos haya gente que no ame al Señor, pero entre los hebreos, entre los israelitas que están hoy en día en Israel, allí también hay un remanente que ama, que teme y que sirve al Señor. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros? Bueno, Israel es el pueblo de las promesas del Señor. Independientemente de que tenga un conflicto, Israel es el pueblo que Dios señaló y es el pueblo por el cual vino la salvación, es por el cual vino el Salvador de la humanidad a nosotros, el Mesías. Entonces la posición de nosotros es orar por Jerusalén, pedir por la paz de Jerusalén y mostrar amor y misericordia para con el pueblo de Israel. Por supuesto, es triste lo que le está pasando a Palestina. Deseamos que este conflicto termine pronto, pero nuestro deber es orar especialmente por el pueblo de Israel y bendecir. Dice, sean prosperados los que te aman, y que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén va a ser una tierra que siempre va a estar continuamente en conflicto hasta el fin de los tiempos. Solamente ese conflicto terminará con la llegada de Yeshua Masías, o Jesús el Mesías, o el Señor de toda la tierra, que gobernará desde Jerusalén como capital espiritual para el mundo. Pero antes que eso suceda, o mientras eso no suceda, seguirán los conflictos en ese lugar. Ahora la gente me ha preguntado, ¿y usted, ministro, qué opina usted? Bueno, Israel está en todo su derecho legítimo a defenderse. Es como si para tu casa vienen a meterse y tú como padre no vas a defender a tu familia. Israel estaba en un día de reposo. ¿Y qué sucedió? Bueno, fue atacado por tres frentes, por el aire, por la tierra y por el mar. ¿Y cómo vinieron? Bueno, si en verdad se trataba de defender una tierra palestina, como muchos dicen, bueno, entonces, ¿por qué no atacaron al ejército de Israel? ¿Por qué masacraron niños inocentes y los decapitaron? ¿Por qué mataron mujeres? ¿Por qué arrastraron mujeres? Si el problema es con Israel, ¿por qué mataron a un centenar de personas que estaban en una fiesta? Ahí habían norteamericanos, ahí habían colombianos, ahí habían argentinos, ahí habían chilenos, ecuatorianos, paraguayos, habían gente de todas partes del mundo en esa fiesta. Entonces, si el resentimiento de Palestina es para con los Israel, ¿por qué vas tú a atacar a gente que no son israelitas? ¿Acaso no por el rostro no se saca el gentilicio y por la forma de hablar tú sabes que no son hebreos, no eran judíos? Entonces lo que nos deja ver es que hay un profundo odio y un profundo resentimiento. Es más, voy mucho más allá. Yo sé que lo que dice a algunos no le va a gustar, pero bueno, me resbala si no les gusta, triste si no les gusta. Lo que le quiero decir francamente es que usted como padre, como le decía hace ratico, si contra su familia vienen, usted está en lo que se llama en el derecho, la legítima defensa, de defender lo suyo, de defender su casa. Cualquier corte de cualquier país del mundo entiende eso. Entonces Israel no, Israel tiene que ser atacado y tiene que quedarse quieto para que toda la Liga Árabe sea feliz. ¿Sabía usted que el mismo día, en 1948, el 14 de mayo, cuando se firmó la independencia de Israel,
hay un judío muy famoso, el ministro de Israel en ese entonces, llamado David Ben Gurión, da un discurso y le dice a los árabes: mire, la tierra es suficientemente grande para que vivamos en paz entre nosotros los vecinos, entre ustedes y nuestros hermanos árabes. ¿Qué sucedió? Al día siguiente, 7 naciones se levantaron en contra del pequeño país naciente Israel y de una vez lo atacaron. Israel no ataca por atacar. Cuando Israel ataca es porque se defiende. Israel es como un enjambre de abeja africana que te produce miel, pero que tiene aguijones. Si tú le das una pedrada, si tú le das un palazo a ese avispero, te van a salir a picar. ¿Por qué? Porque defiende su enjambre. Y usted mira, no, pero es que Palestina estaba atrapada en una cárcel. Escuche, Israel tomó la decisión de cerrar y construir ese gran muro, porque continuamente de Palestina, desde allí, hay misiles, hay proyectiles que siempre se disparaban. Y para que no siguieran muriendo civiles en Israel, decidieron construir ese muro. Si en verdad Palestina hubiese tenido el deseo de hacer las cosas bien, el mismo día que se creó el Estado palestino, fue el mismo día que las Naciones Unidas decidió que se creara el Estado palestino. Pero ¿qué hicieron la Liga Árabe? La Liga Árabe reconocieron al Estado palestino, pero no reconocieron al Estado de Israel. Si ellos hubiesen más bien administrado su tiempo y en vez de dedicarse a hacer guerra, se hubiesen dedicado a desarrollar su país, fueran una potencia como hoy en día es Israel. Otros por ahí diciendo que Israel es un mal país porque le quitó los suministros de agua, le quitó los suministros de gas. Mire, dígame en qué guerra o en qué conflicto bélico, qué país le dice a otro país previamente que lo va a atacar. Israel le dijo: le doy 48 horas para que los civiles no paguen los platos rotos de grupos terroristas asesinos, porque así son. Desde que se creó el Estado de Israel siempre hubo terroristas. Los primeros fueron los fedayines, como los llaman ellos, los sacrificados. Fueron gente que también se inmolaba, que estuvo en contra de Israel para destruirlo. Y a través de los tiempos han aparecido otros. Después vinieron otros terroristas, después vino ISIS. Después de ISIS, bueno, está ahorita el grupo Hamas, el otro grupo del Líbano que también está disparando, Hezbollah, los talibanes, y después de esto seguirán apareciendo otros. ¿Por qué? Porque el planteamiento de la cultura árabe, musulmán, islámica, radical, que en verdad no quiere vivir lo que enseña bien, como tiene que ser el Corán, el sagrado Corán, es la aniquilación de Israel. Que te quede eso bien claro. La idea de ellos no es vivir pacíficamente y vivir el Corán, no, porque lo que tú no sabes es que para un musulmán practicante, radical, devoto, que no tiene el temor realmente por Alá o por el Corán, para ellos que son extremistas, para muchos de ellos, no todos, pero para los que son extremistas, que en verdad no tienen amor en su corazón, para ellos cualquier judío y cualquier cristiano y cualquiera que no abrace el Islam como ellos plantean, es un infiel. Y como es un infiel, hay que destruirlo, eliminarlo. Y resulta que Israel es como el tapón de Darién. Toda la Liga Árabe piensa diferente a ellos. Toda la Liga Árabe piensa diferente a ellos, ¿verdad? Pero bueno, Israel decidió porque Dios lo plantó allí. Esa es la tierra por la cual ellos van a luchar. Y seguirán luchando. Y ninguna fuerza los hará retroceder. Ese pueblo Dios lo plantó allí. Según la profecía del Antiguo Testamento, dice: nos dará vida después de 2 días, dice uno de los profetas menores. Y en el tercer día nos resucitará. Bueno, las Naciones Unidas determinó que se crearan esos 2 estados. Israel ha sabido aprovechar, los palestinos no han sabido aprovechar. Los palestinos han tenido recursos, no han sabido administrar los recursos. Si yo tengo delincuentes en mi barrio, ¿qué debo yo hacer? Organizarme y expulsar los delincuentes. Pero todos estos gobiernos no. Estos gobiernos se complacen con estos grupos terroristas de alguna manera u otra, y entonces por eso suceden este tipo de cosas. ¿Por qué, pregunto yo, no hay en Palestina casas de seguridad, de refugio? ¿Por qué no hay muros en Palestina? ¿Por qué no en Palestina no hay la cúpula de hierro? ¿Por qué todo esto ha tenido que crearlo Israel? Porque Israel ha tenido que crear defensa porque siempre ha sido atacado. En Israel hay refugio porque ¿de dónde es que disparan? De afuera. En Israel se construyó un muro porque ¿de dónde es que vienen los misiles? De afuera. Porque se creó el domo de hierro, porque se creó el rayo de láser, porque todo el tiempo está en guerra, porque ninguno de sus vecinos le ama, le estima, le valora, porque la idea es destruir totalmente a Israel, porque dentro de la concepción islámica radical, sin amor y misericordia,
por cada infiel que tú matas son 700 pecados que se supone que Alá te perdona, lo cual es una barbarie, lo cual es una mentira. Israel está en su legítimo derecho a defenderse. Que viva el Estado de Israel y que Dios tenga misericordia de los palestinos. Bendiciones. Saludos cordiales, un abrazo en la distancia a nuestros hermanos y amigos en Estados Unidos de Norteamérica, a la familia Infante en Estados Unidos, a la familia Ordóñez también en Estados Unidos de Norteamérica, a la familia Vitriago y a la familia Torres en Chile, a la familia Cárdenas en Colombia, a la familia Cantalupo en Panamá, a la familia Moreno en Ecuador, a la familia Vargas en Colombia también, y bueno, a todos nuestros amigos y hermanos en Venezuela.